Bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar en esta charla, en este diálogo con gran convocatoria que ha organizado la editorial Beatriz Viterbo con la distribuidora Walduter Libros. Y hoy voy a tener el placer y el honor de moderar esta charla en la que vamos a tener la oportunidad de escuchar a Julio Premat y a Martín Kogan dialogar en torno a un concepto que está presente en dos libros publicados hace muy poquito. Sobre todo en esta primera parte les comento cómo vamos a distribuir el tiempo. Vamos a destinar un primer momento a escuchar a Julio y a Martín, y después de esa charla y de ese diálogo sí vamos a poder hacer preguntas, ya sea por el chat o también habilitando micrófonos. Estamos dando también unos primeros minutitos para que se puedan unir todas las personas que estaban interesadas, porque es la primera vez, yo esto lo voy a decir, es la primera vez en la historia de Walduter que hemos tenido lista de espera de inscriptos. Tenemos un Zoom en el cual entran 100 personas y los mails que llegaron en estos días han superado el número 100, así que no quiero meter presión, pero Julio y Martín son como dos nombres de la literatura muy solicitados, no, así que había para que la muchas gente personas se sienta interesadas. privilegiada, ¿no? De poder estar, ¿no? Claro, era como sacar entrada y estar en la preventa y en la lista de espera, así que ha sido una Alguien charla... echó a correr que acá se distribuían vacunas, me parece. Hubiera estado bueno eso. Una charla muy, muy, pero muy solicitada. Por eso estamos habilitando, digamos, lo que fue el ingreso, que les pedimos disculpas por la pequeña demora, y ahora quienes se van uniendo es quienes están recibiendo el link porque estaban aguardando, así que no queremos que se pierdan ningún fragmento del diálogo, por eso estamos arrancando unos minutitos después. Bien, Julio, Martín, muchas gracias por estar acá hoy, por haberse conectado a esta charla. Bueno, estar acá es una manera de decir, porque yo creo que estoy allá, ¿no? En la medida en que estoy en París, pero bueno. Estás en París. Muchas gracias en todo caso por la convocatoria y el placer de reencontrar a Martín, no en un café, sino en una pantalla. Lo mismo, agradecido, con gusto de estar acá. Bueno, gracias a ambos por estar acá en este espacio virtual que habitamos con demasiada frecuencia ya y con bastante acostumbramiento, pero es un placer enorme escucharlos a ambos. Bueno, mi nombre es Brenda, voy a estar acá moderando esta charla. Les comento muy brevemente sobre los dos libros que tengo acá conmigo. El primero es ¿Qué será la vanguardia? Utopías y nostalgias en la literatura contemporánea, que es el libro de Julio editado por Beatriz Viterbo. Y el segundo se llama La vanguardia permanente y es el libro de Martín Kogan, editado por Paidós. Ambos libros tienen un concepto en común y hacen todo un recorrido y reflexiones y también dan cuenta de su recorrido en tanto críticos literarios. Ambos son docentes, ambos son escritores, ambos han editado varios libros de crítica y de teoría literaria. Y quisiera arrancar esta charla preguntándoles algo que podría ser simple, pero no lo es, porque tiene toda una complejidad. ¿Cómo podríamos definir a las vanguardias? O mejor dicho, si es posible definirlas, o una pregunta que surgía en estos días que estuvimos comentando sobre el tema en las redes sociales y en la invitación a esta charla. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué hablamos cuando hablamos de vanguardia o vanguardias? ¿Cuál es nuestro objeto que hoy nos reúne y desde allí poder iniciar la conversación? No sé quién quiere hablar primero. Me parece que Julio quiere hablar primero. Yo lo veo también con mucha intención, así que Julio te escucha. Digamos que no voy a contestar directamente porque en realidad la pregunta esa es el motivo del libro, ¿no? Y no sin llegar a ninguna conclusión. O sea, la vanguardia puede ser el arte, los proyectos de arte que prevén construir o definir el arte del futuro y superar el arte del presente, ¿no? O la vanguardia puede ser el arte más negativo, la abstracción absoluta, el rectángulo blanco sobre el fondo blanco. Es decir,
Creo que en los discursos periodísticos y académicos intentamos domesticar la vanguardia y tratar de definirla, y como pasa muchas veces, sobra por todos lados, ¿no? Supera por todos lados y las definiciones no funcionan. No funcionan desde el punto de vista sincrónico, es decir, si tomamos la vanguardia de los 20, y funciona mucho menos si tomamos un siglo de vanguardia como es hoy. Entonces, en todo caso, mi punto de vista es que la pregunta por la definición de la vanguardia es una manera de preguntarse cómo nombramos y juzgamos los fenómenos de la historia literaria, ¿no? Es decir, cómo periodizamos la historia literaria, cómo valoramos, porque la vanguardia tiene un valor positivo, ¿no? O sea, ¿cómo podemos pensar la literatura pensando su historia y sus diferentes momentos? Las respuestas no son simples porque la literatura no es simple, a pesar de que el lenguaje intenta hacerlo simple cuando la nombramos. Sí, mira, la palabra que apareció en el final de lo que planteaba Julio estaba en la pregunta también, Brenda, que es la palabra simple, parece simple, y por lo tanto es cuando más hay que precaverse. Yo diría, no solo parece simple, y por supuesto no lo es, sino que es una de esas palabras que tienen la trampa de que nos invitan a sobreentender. O sea, parece que podemos decirle que todos vamos a estar inmediatamente de acuerdo y que todos podemos presuponer que estamos de acuerdo en lo que estamos diciendo cuando decimos vanguardia. Y eso, claro que en lugar de facilitar las cosas, lo que haría es enredarlas, porque avanzaríamos sobre presupuestos falsos o sobre precisiones paradójicamente equívocas. Yo diría que tanto el trabajo que yo encaré como el libro de Julio, lo que hace más bien es desplegar una problematización, desplegar esa pregunta como problematización, porque de eso se trata justamente, y porque como además se trata de jugar con algo así, pensamos en los títulos, con la idea de una permanencia de pasado a futuro, o la conjugación en futuro del título del libro de Julio, me parece que esa proyección radica no en responder qué es la vanguardia, sino en sostener o reabrir la pertinencia y la vigencia de la pregunta. Efectivamente, concepciones de la vanguardia hay distintas, ha habido distintas vanguardias ya en su periodo clásico, que se definieron y se establecieron de maneras muy diferentes entre sí. Como bien decía Julio, ya en los años 10, 20, las primeras décadas del siglo XX ya existía esta diversidad, no solo de las modalidades de vanguardia, sino de la idea misma de qué era una vanguardia para cada una de esas vanguardias. Desplegando esa cuestión a lo largo de un siglo, el asunto por suerte se complejiza, es decir, por suerte no es simple. Y la pregunta, yo diría, la pregunta de qué son las vanguardias o qué es la vanguardia, mejor en plural, qué son las vanguardias, es la que puede dar sentido a la existencia de todos los libros que tenemos o que podemos seguir haciéndonos esa pregunta. Sí, me parece, efectivamente, me parece que en realidad un siglo de movimientos más o menos calificados de vanguardia han terminado creando un espacio semántico tan amplio, ¿no? Que en alguna medida, y la idea no es mía, es de Sandra Contreras, ¿no? Vanguardia como realismo es uno de esos términos que parece querer confundirse con toda la literatura, ¿no? En todo caso, hay una tradición de literatura moderna, moderna en el sentido anglosajón, ¿no? Que pasa por la renovación formal, que pasa muchas veces por el hermetismo, que pasa por cierta marginalidad del trabajo del escritor, que pasa por un rechazo del mercado y sus imperativos, etcétera, que es la literatura moderna, es decir, sería Saer, por ejemplo, que no tiene nada de un vanguardista, ¿no? Pero en algunos puntos y en algunos aspectos la vanguardia se confunde con toda una concepción de la literatura que es la que fue dominante en el siglo XX en paralelo a la literatura comercial, ¿no? Pero quiero decir algo, ya que ahora nos toca el diálogo entre nosotros, Martín,
en la presentación generosamente dijeron que los dos éramos escritores, pero no es así, ¿no es cierto? Martín es crítico y escritor, pero eso me interesa mucho porque creo que las funciones de la palabra vanguardia y sus prolongaciones y sus ampliaciones son el resultado de un trabajo de los escritores, en alguna medida en contra de las escritoras, en contra de un discurso académico que supone que las vanguardias son esto, son aquello, empiezan aquí, terminan allá, obedece a tal característica, etc. Y contra eso, gente como César Aira de manera espectacular, va a levantar una bandera de vanguardia allí cuando no se podía ser más de vanguardia. En todo caso, esto para preguntarte, Martín, algo que nos quedó en el tintero en otros diálogos es, ¿y vos? ¿Y la vanguardia? ¿Yo qué tengo que ver? Mirá. Argentino, no me digas eso. No, sí. Déjame, solo para darme tiempo, una cosa, primero retomar lo que planteaba Julio respecto de la modernidad y de la cuestión del realismo, una observación sobre cada una de esas cosas, y al mismo tiempo para darme a mí tiempo para la cuestión que planteas. Porque yo pongo todo de mí para llevarme bien con lo abierto y mantener todo abierto, pero la verdad es que no me llevo bien con lo abierto. Así que sí quisiera de todas maneras insinuar, no exactamente una definición, pero por ahí un acercamiento en relación a lo que planteaba Julio de manera muy tentativa y fatalmente general, pero si efectivamente esto que llamamos, lo que conocemos todos aquí como en términos de modernidad, yo diría no tanto el movimiento como la sensibilidad que pudo hacer de lo nuevo un valor, no ya lo nuevo y no ya la posibilidad de lo nuevo, ni siquiera la preferencia o la opción de lo nuevo, sino constituir en lo nuevo un valor intrínseco. Entiendo que en principio podríamos sugerir respecto a las vanguardias que lo que hacen es radicalizar ese gesto respecto de lo nuevo. La radicalización de lo nuevo. Renovaciones en el arte existieron siempre, los procesos artísticos, como sabemos, son dinámicos, son históricos, por lo tanto están siempre sujetos, y ni siquiera sujetos, más bien abiertos a dinámicas de transformación y a dinámicas de novedad. Lo que llamamos moderno, sabidamente, agregan a esa dinámica esa instancia de un valor intrínseco, donde, como sabemos, lo nuevo pasa a ser un valor de por sí. Yo diría las vanguardias, pensarlas en principio como punto de vista inicial, como una radicalización de ese valor de lo nuevo. O la valoración, damos vuelta a la palabra, radicalización de lo nuevo, o mejor dicho, subrayamiento de lo nuevo como radicalidad. Buscar lo radicalmente nuevo, o llevar ese espíritu de lo nuevo a su radicalidad. Con esto decimos, y a la vez después queda por ver qué significa nuevo, qué significa radicalidad, qué formas de radicalidad han aparecido, y a lo largo del siglo, como bien planteaba Julio, ¿qué se supone que podría ser radical una vez que las vanguardias radicales transcurrieron, y no solo ya transcurrieron, sino que están lejos en el tiempo y son ya ellas mismas historia, clasicidad y tradición, con lo cual avanzamos en una precisión conceptual, pero en esa precisión no hacemos sino reabrir el campo de problemas. Eso por un lado, muy de acuerdo, y celebro que en eso estemos de acuerdo con Sandra, no siempre hemos estado de acuerdo. Cuando una categoría se puede aplicar a todo, ya no significa nada. Y efectivamente, y uno, digamos, como la vanguardia, no, la denominación de la vanguardia en muchos casos conserva un cierto prestigio, no es inusual que se pretenda adoptar o ser merecedor de ese término, suponiendo que hay que ser merecedor del término. Pero entonces vanguardia empieza a designar cosas demasiado diversas. No, el problema no es que sean diversas. Son categorías que empiezan a tener la posibilidad de aplicarse a todo, como el realismo. Casi no hay escritura de la que no se diga que es realista, o que podría serlo, o que lo es de cierto modo. Y se le empiezan a agregar adjetivos al realismo. El mágico es el más tradicional, digamos, de estas adjetivaciones, pero
realismo esto, realismo lo otro, de tal modo que todo en un punto podría ser realista, y por lo tanto en vez de realismo, más bien llamémosle directamente literatura, porque si la categoría pierde valor diferencial, pierde sentido. Como decía Borges, si cuento el sueño que tuve anoche, es realismo, porque el sueño tuvo lugar, ¿no es cierto? O sea, bueno, claro, claro. Siendo paródico el asunto. Yo creo con todo, con respecto a la modernidad, y dándote tiempo para la otra pregunta. Incluso podemos dar tiempo para hasta otro día, Julio. Sí, está bien, por supuesto. No, con respecto a la modernidad, ahí sí yo creo que hay, en todo caso es mi hipótesis, hay algo fuerte que sucedió con respecto a las vanguardias, que es el paso de lo que se llama el régimen de temporalidad moderno a lo que se llama el presentismo, con un término que algunos critican. Pero quiero decir que hay una concepción con respecto a lo nuevo, ¿no? El valor de lo nuevo que indicabas, de que la vanguardia exacerbaría, por supuesto, porque eso es el tiempo que aparece en el siglo, la concepción del tiempo del siglo XVIII, que aparece en el siglo XVIII, en donde el tiempo puede ser nuevo y se puede intervenir en el tiempo, los hombres pueden hacer el tiempo, preparar el tiempo, transformar los tiempos por venir, frente a visiones anteriores, ¿no? Y es esa proyección permanente hacia el futuro, ¿no? En donde se supone que el futuro ilumina el presente y le da sentido al presente. Es en esa perspectiva temporal que se inscribían las vanguardias hasta, no sé si los años 70, 80, etc. En cambio hoy, en un momento en donde el futuro ha desaparecido un tanto que horizonte, y ahora con la pandemia ya ni en chiste, ¿no es cierto? En donde no hay un futuro que sea posible, habitable y vivible, el sistema temporal está focalizado de manera muy aguda en un presente en transformación permanente, pero en última instancia homogéneo, y en un pasado presente como un panóptico, un pasado que no tiene sentidos fuertes, ¿no? Para explicar el presente, ¿no? Un pasado acumulativo. Esa situación creo que explica la situación de la vanguardia hoy, en donde la vanguardia sería podría ser hoy una manera de buscar respuestas a de la novedad y a la creación literaria en el pasado. O sea, lo que es un absurdo lógico, ¿no es cierto? La vanguardia no puede ser retrospectiva. Y sin embargo, hoy, como todo, ¿no es cierto?, en nuestras políticas memorialistas y en las obsesiones de lo retro, las respuestas tienen que estar en el pasado. También las respuestas de lo rupturista, las respuestas del arte todavía por ser inventado. Por eso me parece que hoy, de manera muy, muy paradójica, el arte rupturista, el arte de vanguardia y el arte que trata de reproducir los grandes momentos de las obras de otrora no son más polos de una oposición entre conservador y vanguardia, ¿no? O sea, creo que muchos escritores tradicionales o vanguardistas usan el pasado como mecanismo de resistencia a otras cosas, que ya no es más un sistema conservador estético y normativo estético. Yo creo efectivamente que me parece que hay una clave que está en los dos libros, que va por ahí en términos de la cronología y en la necesidad de repensar o reformular esas cronologías para reformular y repensar las vanguardias, digamos, ¿no? de su irrupción, con un gesto más o menos drástico o completamente drástico, respecto de ese presente del que hablaba Julio, ese combate respecto de la tradición y la perspectiva de futuro de hace un siglo. En su reformulación me parece que involucra una reformulación de la temporalidad también, y una reformulación de las propias cronologías, y lo que uno ve, por ejemplo, en Héctor Libertela, a la hora de volver, repensar y reformular la vanguardia, me parece que va por ese lado, la necesidad de desconfigurar y reconfigurar las secuencias cronológicas para que la pregunta por las vanguardias cobre sentido en un presente que, tal como decía Julio, tiene en el pasado tiene las propias vanguardias, y el futuro parece tenerlo, básicamente, en términos generales, muy cerrado, por no decir obturado, o en todo caso acortado. Contamos hoy en día, antes de la pandemia, y con la pandemia, como dijo Julio, tanto más,
con un futuro tan corto que quizás no habría ni que llamarle futuro. Y por otra parte es un futuro al que no logramos imaginar distinto del presente, por lo tanto es más una prolongación del presente que el futuro, dado que no es algo distinto al presente. En ese punto, yo diría efectivamente la dislocación de las cronologías nos pone frente a esta situación. ¿Qué pasa cuando el futuro está en el pasado? Pero que está en el pasado siendo futuro, ¿no? No para pensarlo como neutralización del futuro, no para pensarlo como abolido, sino recuperar la potencia de un futuro con lo que la idea misma de futuro supone, y este juego que se da en la propia palabra, vanguardia, del adelantamiento de la vanguardia como adelantamiento territorial y espacial, pero también temporal. Ese movimiento de futuro está en el pasado. Recuperar del pasado ese futuro con sentido de futuro. Y eso me parece que requiere esa dislocación de tiempos. Y me parece que por lo pronto los títulos, el cuadro de situación, si se puede decir así, de las vanguardias, me remitió tan fuertemente al cuadro de situación respecto de eso que dábamos en llamar revolución, que me propuse que en el título del libro en una palabra resonara la otra, con lo, digamos, que resonara intencionalmente, dado que este futuro clausurado, y a veces peor que clausurado, este futuro que no podemos pensar sino en los mismos términos que tiene el presente, por lo tanto no es un futuro, hackea tanto el imaginario de vanguardia como cualquier imaginario de transformación social radical. Me parece que eso está también en el título, en el libro, pero además en el título del libro de Julio, en el giro que tiene el qué será. Porque el qué será tiene algo del ubisunt, qué se habrán hecho, de mis amigos, como el tango Tres Amigos, creo que es, qué se habrán hecho, dónde estarán, qué será de ti, la canción de Roberto Carlos con la que hemos llorado tantas y tantas tardes, y atardeceres y noches, qué será de, pero también el hecho de que usemos el futuro en ese giro de preguntarnos a dónde han ido a parar, la conjugación de futuro podría ser pensada también en un restablecimiento de esa perspectiva, en principio neutralizada. Que para preguntarse por las vanguardias, la fórmula sea ¿qué será de las vanguardias? Insisto en esta idea de a dónde habrán ido a parar, que eso requiera la conjugación de futuro, se puede pensar como un restablecimiento, por lo menos un gesto de restablecimiento de un futuro posible, aunque, como decimos, ese futuro está en el pasado, pero es futuro. Lo decís en el libro, ¿no? ¿Desde cuándo, por qué un fracaso no deja nada? O sea, un fracaso no deja herencia, partiendo de la idea que las vanguardias fracasaron, ¿no? Y sí. Lo dice también Tabarovsky también, o sea, que hay que recuperar esa tradición de fracasos, de la posibilidad, ese momento en que el arte pudo convertirse en otra cosa y no lo logró, ¿no? Yo pienso eso desde el lado... yo no sé si decir del oxímoron por un lado, ¿no? Está el fuego, el hielo abrasador, ¿no? De Quevedo, ¿no? O sea, la vanguardia como aquello que no es posible, que es un absurdo lógico con respecto a la situación del arte y la situación y las concepciones temporales que rigen hoy, y sin embargo, ¿no? Sigue estando en alguna medida de manera de, entonces, utopía, ¿no? O sea, aquello que se sabe que no puede ser, ¿no? Y que, sin embargo, se postula como posible. Y, por supuesto, que tiene ese discurso sobre la utopía frente a los fracasos de la izquierda después de la caída del muro de Berlín, es muy frecuente, ¿no? El socialismo que se postuló como científico, de pronto empezó a reivindicar la utopía como, ¿no? La utopía necesaria después de la caída del muro de Berlín. O sea, sin hacer analogías demasiado simples, creo que hay algo de eso en la vuelta a la vanguardia, de decir, aquello que no puede ser, yo decido que es posible todavía, ¿no? Y en ese sentido es una posición de resistencia, ¿no? Un arma de resistencia ante repito, no la institución conservadora, que yo no sé bien dónde están las instituciones conservadoras que defienden la gran novela de otrora, sino más bien a la banalización de la literatura, a la pérdida de su poder de legitimación, a la
también la banalización de los discursos, ¿no? El reino de la mediocridad de los discursos contemporáneos y los relatos contemporáneos. Es una resistencia, a mi modo de ver, a eso, y no, como se decía otrora, a la conjugación correcta de los verbos y la utilización de subordinadas como corresponde, ¿no? O el uso de la tercera persona, como dice César Aire ahora, que hay que escribir en tercera persona porque es más, ¿no? Y en pasado. Sí, absolutamente. Me parece que podríamos incluso poner esa marca como marca del estado de cosas, el sin embargo, o el pese a todo de Didi Uberman. Ponerlo como marca. Vos usaste, Julio, la palabra resistencia. Me parece que poner como bases el sin embargo y el pese a todo, me parece que puede dar una pista para lo que estamos pensando, e interrogar también el sentido de los prefijos, ya que la palabra vanguardia, que tiene de por sí el prefijo avant, estoy tratando de pronunciar bien porque Julio pronuncia, claro, vive en París, pero avant, los prefijos de ese prefijo, o sea, el neo y el post, que sobre el prefijo de la vanguardia tengamos también hayamos tenido y tengamos las neo-vanguardias, las post-vanguardias, y ver qué supone cada uno de esos prefijos. En el caso del post, que además es un prefijo que se ha aplicado prácticamente a todo, post-historia, post-marxismo, post-verdad, hasta dónde post-fotocopia, post-fotocopia. No, no ves. Sí, yo vi la post-fotocopia. Vivimos en la era de la post-fotocopia. Ay, yo estoy en la pre, voy atrasadísimo, pero aun cuando no se piense en un gesto de clausura absoluta y que el post no pretende la postulación de un acabamiento sin más, no deja de ser un post. No deja de decir post, no deja de pensarse en un después de. Entonces, yo diría que el neo, la idea de que se puede volver a las vanguardias sin más, como si no hubiesen fracasado, hay ahí una vía cerrada. Pero el post-vanguardismo, pensando en la posibilidad de retomar una tradición como si las vanguardias no hubiesen existido y fracasado, ahí también hay una vía cerrada. Contamos con las vanguardias y contamos con el fracaso, y efectivamente, ¿por qué el fracaso tendría que ser clausura? ¿Por qué suponer que todos los fracasos son estériles? ¿Por qué no plantearse y preguntarse cuáles son las posibilidades que abre el fracaso? ¿Y cuáles son las posibilidades que abre incluso la imposibilidad? Plantearnos, y me parece que el lugar ahí es el sin embargo, y el lugar ahí es el pese a todo. Las vanguardias son imposibles, claro que es imposible vanguardia hoy. Y al mismo tiempo oponemos a esa imposibilidad un sin embargo. Oponemos a esa imposibilidad un pese a todo. Sí, y eso es particularmente pertinente hablando de literatura, ¿no? O de arte, pero literatura en este caso, con respecto al discurso político, quiero decir, por la movilización de sujetos íntimos, ¿no? En la percepción del arte. Hay un muy lindo texto viejísimo de un psicoanalista francés sobre la creencia, ¿no? Y pregunta, ¿quién es el que cree en el teatro? Uno va a un teatro y hay un cubo negro con cortinas, salen tres personajes vestidos como nosotros, se ponen a declamar Shakespeare y de pronto creemos, ¿no es cierto? ¿No? Y ese creer pese a todo, se llama ya lo sé, y sin embargo el artículo. Por eso es lo que vos decís. O sea, yo sé que no, y sin embargo. ¿No? Y es en esa fisura de la creencia hacia aquello que no puede ser, pero que tendría que ser posible, que creo que se juega no solo la historia de la vanguardia, sino la supervivencia de la literatura hoy, ¿no? Ahora sí lo del escritor, ¿te parece, Julio? Porque ¿cuánto tiempo más? No te iba a volver, no creas. No, ya sé. Podría responderte con un giro muy típico que me decís que el escritor soy yo y contestarte, más escritor serás vos. Y nos podemos tirar con el epíteto. Con mi abuela está todo bien. Quiero interrumpir un segundo y citar a Kogan aquí presente con una frase que
Cohen ha dicho y dice, si sos Ay, un no. crítico literario, efectivamente sos un escritor. Así que de ahí tomé para presentarlos como escritores. Es que ni siquiera soy yo, Brenda, es nuestro amado No. Barthes. Estoy diciendo Barthes porque está Julio conectado, Barthes. Claro, decididamente el escritor, incluso en algún momento, frente a la idea que tanto nos tiran por la cabeza a los críticos literarios como escritores frustrados, yo trataba de pensar más bien incluso la idea del escritor como un crítico frustrado. Cuando los escritores ven lo que los críticos hacemos con los textos, algunos escritores, claro, esos que ven solo una línea de sentido, que son las de su intención, esos que ven solo un registro de lectura, que son las de sus ideas previas, cuando ven la manera en que los textos se abren, se enriquecen y proliferan con las lecturas de los críticos, se fascinan, les encantaría poder hacer eso. Los escritores son en todo caso críticos frustrados. Algunos, no quiero generalizar, aunque estoy generalizando. Y a la inversa, ¿cómo podríamos decir de un crítico literario que es un escritor frustrado si un crítico literario es un escritor? No porque lo diga yo, claro, Barthes por lo pronto y la posibilidad de, por un lado, como dice el propio Barthes, escribir sus lecturas, pero bajo una concepción borgiana de la literatura en términos generales, también digo la de la ficción, bajo la premisa de que escribir es siempre reescribir. La idea de que se escribe desde las lecturas y a partir de las lecturas, entonces también todo escritor es un escritor, está escribiendo sus lecturas. Entonces sí, efectivamente acercaría decididamente una vez más crítico literario y autor de ficciones, porque habría que decirlo así, o autor de versos, autor de dramaturgia. Bueno, son distintos géneros de la escritura literaria. La crítica literaria es una de ellas. Aquí sí, en todo caso, así como nos tiramos por la cabeza, ¿quién escritor sos vos? No, sos vos. Me parece que en un punto también tironeamos y nos tiramos ¿cómo decir? El peso del gesto de estos movimientos sobre la vanguardia que estamos tratando de describir o de asediar y que hemos trabajado y asediado los respectivos libros, que es hasta dónde, digamos, ese peso recae en los escritores de ficción, o, no quiero parafrasear mal a Julio, aparte, ¿para qué lo voy a parafrasear si él está acá? Ciertas maneras de leer de los escritores, y ciertas operaciones sobre el campo de la literatura que pueden hacer con sus lecturas los escritores, por un lado, y por otro lado la idea de que la vanguardia, y ahí pienso por ejemplo, lo que ha hecho Ricardo Piglia con las 3 vanguardias, la idea de las vanguardias como operaciones de lectura, frente a la inflexión más establecida en las primeras décadas de las vanguardias clásicas, las vanguardias de la tradición, que es como se dice ahora, autopercepción, y no solamente eso, sino la autodeclaración, la autodefinición y la autodeclamación, las vanguardias que se anuncian vanguardias. No solo se consideran vanguardias, se dicen vanguardias y se anuncian en alta voz como vanguardias. Correr la noción, correr el gesto de la intención de quien enuncia a las operaciones eventualmente retrospectivas de los que leen. Y poner el eje, digamos, en la lectura. ¿Qué pasa si las vanguardias se establecen a posteriori por medio de ciertas operaciones críticas? Julio dirá, bueno, pero era Piglia que responde exactamente a mi definición, el escritor que lee. Bueno, no nos vamos a pelear, Julio, a esta altura de la vida, pero... pero no entiendo, es una operación de lectura. Hacer... No, por supuesto, pero mi idea no es digamos, por la categoría, pero sí, y tampoco decir que las vanguardias empiezan acá o terminan acá, y ser escritor empieza acá o termina acá, ¿no? Claro. No va por ahí. Pero sí la idea que me interesa y que es de Piglia, pero está Borges atrás, ¿no? Es decir, las maneras de hablar de la literatura desde un proyecto estético y desde una práctica de escritura, ¿no? Y que Piglia de manera explícita reivindica un lugar para ese tipo de percepciones en la academia, ¿no? Y me parece que tu libro sobre la vanguardia obedece a ese tipo de procedimientos, digamos, ¿no?
es muy riguroso y es muy erudito y es muy inteligente, pero al mismo tiempo tiene el tono y la manera de elegir y de poner el acento en las cosas de alguien que está hablando desde una práctica de escritura. Es eso lo que quería decir y por eso Pues, bueno, expresarte el diálogo con 1917, por ejemplo, el libro de hace unos años, etcétera, digamos. Bueno, no, ya es... Está. Bueno, me halaga tanto que no es que no pueda aceptarlo, deseo aceptarlo por vanidad, digamos, porque te agradezco lo que decís. Me parece que en todo caso sí, yo lo pondría, porque funciona al igual que en el caso de Piglia, que es qué intervención sobre el campo literario, que en el caso argentino, no sé si la palabra campo no es un poco excesiva, hemos propuesto ya chacra literaria o granja literaria, porque no llega a un campo lo que el Potrero. Potrero. Sí, porque al mismo tiempo está todo un poco poseado, digamos, no es muy fértil y uno se trastabilla cuando camina. El potrero literario, el estado de cosas. Entonces, en ese punto sí, así como podríamos decir, o se ha dicho ya, la intervención que hace Piglia en los años 90, las tres vanguardias y una cuarta implícita que podría ser su propio lugar, que no está dicho, pero a la vez queda dicho, digamos, la figura de las tres vanguardias en realidad necesita un cuarto punto de apoyo, que sería el propio Piglia, y como ha sido trabajado ya en la crítica literaria, la idea de las tres vanguardias en Piglia como una intervención retrospectiva en disputa con otras líneas de vanguardia. Obviamente en relación a su propia posición, porque llamativamente, o no tanto, esos textos de los años 60, digo, Walsh, Operación Masacre es del 57, pero en realidad uno podría decir el mapa de Piglia en ese momento va entre los 50 y 60, cuando Saer está publicando Cicatrices, cuando Puig publica su primera novela, La traición de Rita Hayworth, el propio Piglia está publicando su primer libro, está publicando los cuentos de la invasión, en la misma editorial donde estaba publicando Puig, es decir, en Jorge Álvarez. Y sin embargo, la posición de Piglia no es contemporánea, digamos, a esas tres vanguardias. La posición del vanguardismo de lectura, en la lectura de Piglia, es retroactiva y es retrospectiva. El Piglia de fines de los 60, en todo caso, me parece que era un Piglia incluso más tradicional, si uno piensa en los cuentos de la invasión. Y diríamos, efectivamente, establece retroactivamente esas tres vanguardias en los 60, digamos así, desde los años 90, para disputar con esa otra línea de vanguardia, que es la que va a parar a Aira, cuando Aira hace su propia secuencia, ¿no? Por eso el gesto de Piglia es ejemplar para la discusión sobre qué es la vanguardia, porque retoma vanguardias que él llama clásica, inclusive retomando a Flaubert, vanguardia de los 20, vanguardias de los 60, o sea, retoma el pasado para defender la novela moderna y sofisticada como las que él escribe o quiere escribir contra el escritor posmoderno en su mirada, que es César Aira. Es decir, contra lo nuevo va a esgrimir las vanguardias del pasado. Y ese gesto es el que está en juego, me parece, en estas vanguardias tardías. Porque Aira, que parecía lo nuevo absoluto, va a ser entonces el Duchamp y el Roussel, ¿no es cierto?, que reproduce 80 o 60 años después lo que ya había sido hecho como novedad, ¿no? O sea que, bueno, hay una mala lectura de Aira por parte de Piglia muy evidente, ¿no? Una incapacidad de leer, ¿no? Lo toma como lo posmoderno cuando en realidad lo que Aira hace es también retomar, inventar una vanguardia a partir de lo ya hecho, ¿no? Sin dudas. Ahora, sí, imposibilidad de leer o modo de intervención, yo pensaba otra vez en el comienzo de la conversación, claro, por eso no hay una definición de qué es la vanguardia, porque efectivamente se trata de un campo de disputa. E incluso la idea misma de lo nuevo se trata de un campo de disputa. Yo diría, Piglia procura establecer una idea de lo nuevo y una tradición de lo nuevo que neutralice la potencia de innovación de la literatura de Aira. Leído en la clave en la que Piglia procura formular una idea de vanguardia y una idea de lo nuevo, se
procura, yo diría, no sé si no lo puede leer o lo quiere leer de manera tal que la potencia de novedad de Aira quede neutralizada en su línea de tradición, digo, no solo como vos marcaste, la línea que vos marcaste, efectivamente, Roussel, pero también Osvaldo Lamborghini, o Coppi Lamborghini, atemperar, si es que no neutralizar, disminuir, si es que no desactivar la potencia de novedad de esa versión de vanguardia de lo nuevo, desde otra concepción. Entonces, desde la vanguardia de lo nuevo, no tenemos una vanguardia porque la pensamos, yo creo que eso es un rasgo compartido en los libros, como un campo de disputa, es un campo de disputa. Y según la formulación o la concepción de la vanguardia que se esgrima o se erija desde una posición, se busca contrarrestar o debilitar otra, ahí donde se traban relaciones en disputa. Tomado en el caso, si uno toma la perspectiva Aira, también podríamos decir, Aira a la vez compone un imaginario de vanguardia y de novedad tal que desde la perspectiva que él asume, Piglia quedaría en el lugar de un Ernesto Sábato. Fue el gesto explícito de Aira respecto de Piglia. Entonces me parece que lo interesante en ese punto es pensarlo, eso como una escena de combate literario, no entre lo nuevo y la tradición, no, como decía Julio, no, la disputa no es entre tradición o vanguardia, sino una disputa sobre concepciones de la vanguardia, donde cada uno, digamos, esgrimiría una concepción de la literatura que le permitiría asumir el prestigio de lo nuevo y arrojar al lugar de la tradición o de la imposibilidad de lo nuevo, se le llame Ernesto Sábato, se le llame posmoderno, al otro. En ese punto sí yo diría que a mí me interesa especialmente una intervención sobre el estado de cosas del presente, de las escrituras de la literatura argentina del presente. Pero ahí también en los libros hemos coincidido mucho, Julio, lo cual indica, en el mapa del presente que hemos hecho en la literatura argentina, hemos coincidido mucho, y vos no solo que llamás escritor, y que yo llamo escritor, porque hemos armado las mismas coordenadas, con un grado de coincidencia muy alto. Hemos marcado Mario Ortiz, Pablo Cachajian, Gabriela Cabezón Cámara, me parece que hay un mapa bastante semejante de lo que uno y otro hemos pensado como una disputa en tiempo presente de este campo de cuestiones. Sí, y hay otra cosa que me interesa quizás para terminar, ¿no? Brenda, no sé, te dejo el tema del tiempo, es que también se podía de manera un poco transhistórica pensar cuál es el valor de legitimidad que atribuye la vanguardia a una obra literaria, ¿no? O sea, que hay algo de la referencia a la vanguardia que parece justificar, como si la literatura necesitase a cada paso dar una explicación y una razón sólida, ética a su existencia, ¿no? El calificativo de vanguardia, aún por escritores que no practican en sus textos narrativos procedimientos asociables a ninguna tradición de vanguardia, ¿no? Inclusive en ellos, la vanguardia tiene como, es como el antepasado que da un linaje noble, ¿no? O a lo que viene después, ¿no? O sea, la vanguardia como algo del orden del valor, ¿no? De una obra per se, ¿no? Que tiene que ver con la novedad, pero tiene también que ver con el no compromiso en el con el mercado, tiene que ver con el lugar del escritor, la seriedad del esfuerzo, etcétera. Bueno, una serie de mitos literarios de ese tipo. Ahí yo agregaría, cuando decimos cerrar, igual entiendo, Brenda, que es para abrir las preguntas de quienes quieran hacer, o comentarios de los que quieran acercarse, según nos han dicho, pero efectivamente yo diría ahí también se combina, así como antes hablábamos de esta combinación de la potencia de futuro de las vanguardias clásicas frente a este futuro oscurecido u obstruido que marca nuestra época, yo diría también, en relación a lo que planteabas, ese optimismo del paso a la ofensiva, de la idea misma de vanguardia, ese gesto expansivo y de paso a la ofensiva de un arte que pensaba que tenía sentido tener una vanguardia, porque se pensaba en avance. A esta época de repliegue, por lo menos de la literatura, la idea de Piglia de la vanguardia del ejército que retrocede me parece muy exacta en ese sentido. Porque
no solo no parece muy verosímil sostener el optimismo de esa ofensiva, de un arte a la ofensiva, la literatura por lo pronto se va replegando de manera tal, es como una retaguardia de sí misma en un punto, en algo que puede resultarnos liberador o deprimente según los casos, o liberador y deprimente a la vez, que es que la literatura es un asunto que le importa cada vez a menos gente, cada vez más a menos gente. Entonces ese punto máximo de optimismo vanguardista, que además era avanzar sobre la vida, para ir a la formulación clásica, discutida y discutible, claro, de Peter Bürger, pero para tomarla como referencia, el optimismo de un arte que avanzaba sobre el mundo de la vida con la ilusión o la utopía, para volver a esa palabra, de transformarla a una posición de retaguardia y de repliegue. Por eso tan interesante Libertela, que recupera un imaginario de guerra sobre escenas de repliegue. El caballo de Troya es como la formulación para mí más lograda y más exacta al respecto. Hacer del repliegue una nueva estrategia de guerra. Estamos metidos adentro del caballo de Troya. Y hacer de la desatención que la literatura tiene en términos generales, completamente despreciada y desatendida, la posibilidad de una estrategia. Convertir eso en sigilo y hacer del sigilo una nueva estrategia de combate. Digamos, hacer del hecho de por sí deprimente de que la literatura no le importa casi a nadie, la posibilidad de una alternativa de combate. Sí, entonces si hubo vanguardistas que implicaban o podían implicar o defender algo que se parecía a la muerte del arte, ¿no? Hoy es exactamente lo contrario, ¿no? Es ir a buscar aquellos movimientos que al menos otrora valía la pena pelearse, ¿no? Por Sí. contra la literatura tradicional y por una literatura diferente. Es decir, que la literatura tenía valor, ¿no? Es que es volver a eso, a la época en que había un futuro, ¿no? Exacto, y efectivamente es una disputa por espacios de valor. Me recuerda melancólicamente otra vez para el lado de la depresión, en algunas luchas de docentes por aumento presupuestario y mejoras salariales y el momento, digamos, límite en que decíamos, si esto no tiene una resolución, se va a perder el cuatrimestre, van a caer el dictado de las materias, y este era como el gesto drástico de una reacción y una respuesta inexorable, hasta encontrarnos en algunas ocasiones, bastante triste por cierto, con la evidencia de que si se perdía el cuatrimestre no les preocupaba en absoluto, y si se caía el dictado de las materias no le traía ninguna preocupación a nadie, y si la universidad estaba funcionando no era un asunto que les interesara. El gesto drástico de la muerte del arte efectivamente tiene un poder corrosivo, cuestionador, desestabilizador, irruptivo, excepto cuando la muerte o la vida del arte cae en un estado de indiferencia absoluto, y si se muere lo dejan morir, no le ponen ni el respirador. Entonces en ese punto hay que pensarlo todo otra vez. Bueno, si les parece vamos a abrir al diálogo y a las preguntas, al intercambio, mejor dicho, porque diálogo estuvimos escuchando. Me quedo un poco con estas últimas ideas que surgen también de la lectura, que son libros que voy a seguir leyendo, voy a seguir subrayando, ¿no? Pero había una pregunta que se deslizaba justamente en torno a lo nuevo, que cómo pensar lo nuevo, porque si lo nuevo es una repetición, deja de ser nuevo. Entonces, cómo que eso nuevo, ¿no es cierto?, tuviera su estatuto en tanto no sea una repetición. Por acá yo voy a abrir a las cámaras, a la vista, ahí estamos. Las invito a poder formular sus preguntas como prefieran. Somos bastantes personas conectadas, entonces me parece que lo más ordenado sea que si quieren habilitar sus micrófonos, que desde ya está la invitación, que lo puedan escribir en el chat y ahí habilitamos. O bueno, por acá estoy viendo que Mariano levanta la mano, esa también es otra opción, que debo reconocer que después de meses de Zoom la descubrí hace poco, porque no tenía ni idea cómo era levantar la mano para que el profesor vea que yo quería hablar. Voy a arrancar con alguna de acá del chat y después, Mariano, habilitamos el micrófono. Dice Marcela, lo permanente en el título de Cohen, asociado a la revolución, implica también la imposibilidad de la transformación, dando giro a la derecha en términos globales. Sí.
ya la había leído y ya la venía pensando. Digamos, tenemos estos grados, por eso en algún momento había propuesto la idea de la radicalidad de lo nuevo para distinguir de otras formas o de otras instancias de renovación estética, y me parece que obviamente, como advirtió también Julio, con el riesgo de yo estar incurriendo en transposiciones demasiado rápidas, pero también sabemos que hay transformaciones sociales radicalizadas, y le llamamos a eso revolución, y otro tipo de transformaciones sociales que le podemos llamar reforma, keynesianismo, o como sea que se le llame. Si mantenemos la premisa de una forma radical de ruptura y de una forma radical de transformación, entonces sí, ahí sí diría que hay un correlato entre un estado de cosas en los que está prácticamente cerrada la posibilidad de pensar en algo radicalmente nuevo, tanto en el arte como en la política y en lo social, lo cual me incluye, ¿eh? No estoy diciendo que yo no esté igualmente sujeto al clima de época. Me parece que la idea de revolución permanente y llevarla a la vanguardia es interesante porque permite pensar esto que planteaba Brenda en cuanto a qué pasa con lo nuevo cuando lo nuevo ya ocurrió, que es una variante, no es idéntico, pero es qué hacer con el futuro cuando el futuro está en el pasado. Bueno, hacerlo futuro desde el pasado, ¿no? Y volver sobre lo nuevo cuando lo nuevo ya fue. La idea de revolución permanente, que me parece que abre tanto una perspectiva de futuro para la revolución, aun cuando varios de los intentos o algunos de los intentos revolucionarios del siglo XX han, en principio, bueno, fracasado, están en un impasse, ¿les gustaría decirlo así? A mí sí. ¿Cómo reabrir y sostener eso a futuro? Pero algo que estaba también en la formulación de la vanguardia permanente, que es, de la revolución permanente y traspaso a vanguardia, que es sostener la revolución aún al interior de la revolución, para no estabilizar la revolución, para no institucionalizar una versión conservadora de la propia revolución. Entonces, sostener el sentido disruptivo de lo nuevo, no solo ahí donde las revoluciones, las vanguardias parecen clausuradas, sino también al interior de una revolución y al interior de una tradición de vanguardia. Porque efectivamente, mantener lo nuevo es de por sí un oxímoron. Es preciso transformar la idea misma de lo nuevo una y otra vez, y es preciso transformar la idea de revolución al interior de la revolución para que no claudiquen. Bien, Mariano, ¿podemos habilitar el micrófono? Así, ahí estamos. Muchas gracias. Hola Martín, hola Julio. ¿Cómo va? Buenísimo verlos. Tengo dos preguntas. La primera puede sonar a que demanda alguna respuesta autobiográfica, pero en realidad creo que es una pregunta por una suerte de sobredeterminación institucional, que es la pregunta por las coincidencias, que yo no pude leer todavía los libros, lamentablemente, estoy lejos y espero leerlos ansiosamente, pero destacaron en muchos momentos las coincidencias y sobre todo en algunos nombres que mencionó Martín, Mario Ortiz, Gabriela Cabezón Cámara, Pablo Cachajian y algunos otros. Y entonces, una pregunta es, ¿qué piensan sobre el hecho de que dos, escribiendo en Francia, escribiendo en Buenos Aires, con trayectorias que tienen muchos puntos de contacto, pero también muchos puntos de diferencia, en el momento de la reflexión sobre las vanguardias, tengan tantos puntos de coincidencia, digamos? Si hay, no sé si se puede pensar en términos, como dije antes, de sobredeterminación institucional o generacionales o de una formación común, pero es interesante pensar en eso que mencionaba Martín, de puntos de llegada comunes. Y la segunda pregunta es sobre algo que creo que piensan bien diferente, que creo que tiene que ver con lo que decía Martín recién sobre el futuro y sobre el estatuto de la utopía hoy.
Julio hablaba antes sobre la clausura del futuro, como el gesto vanguardista hoy como una reacción frente a la clausura del futuro. Y en Martín hay una deliberación, una obstinación, digamos, él diría mantener activado, yo tal vez diría reprimir la clausura del futuro. Si pueden decir algo más sobre eso, sobre la devaluación de la categoría de utopía en Julio y la recuperación de la categoría de utopía en Martín. Julio. Bueno, sobre las coincidencias, hace muchos años, no tenemos, nuestra formación y nuestra trayectoria no tienen nada que ver, ¿no? O sea que no es institucional, pero trabajamos sobre los mismos libros. Las coincidencias con lo que escribe Martín me suceden todo el tiempo desde hace muchos años, o sea que tenemos una costumbre de leer de la misma manera, pero de todas maneras a mí me fue muy halagador leer el libro de Martín, porque me sentí menos a contracorriente, ¿no? Porque la impresión es que estaba postulando cosas absolutamente a contracorriente, ¿no? Inclusive también en relación con la categoría de lo político en literatura, que está tan asociado en los últimos tiempos a cuestiones de reivindicaciones temáticas simples, ¿no? En los textos, en vez de pensar la política de la literatura a partir de formas, ¿no? Y sofisticaciones discursivas, ¿no? Pero entonces quiero creer que las coincidencias tienen que ver con el hecho de que el fenómeno no es del todo inventado desde una noche parisina. Con respecto a la utopía, yo no sé si hay desvalorización de la utopía en lo que te dije. Lo que sí pienso es que está San Agustín, perdóname la pretensión, ¿no? El único tiempo es el presente, ¿no? El futuro es la espera de las cosas por venir en el presente, ¿no? O sea, el futuro no es más que una forma de presente. Entonces, uno puede decidir perfectamente que ese futuro, esa manera de concebir y de pensar el futuro, está en el pasado, que es, después de todo, el sistema clásico, ¿no? Hasta el siglo XVIII, como se pensó el futuro es la repetición del pasado, ¿no? Y para aprender a actuar había que leer las vidas ejemplares. O sea que hay el futuro es una construcción, es una forma de presente, ¿no? El futuro no existe en la medida en que no sabemos cómo será, ¿no? Yo podría decir, al leer el libro de Julio tiene una parte que no está tan bien, que es la contratapa, que la escribí yo. Y al leer el libro, claro, yo ya salieron prácticamente a la vez, así que leí el libro de Julio habiendo ya escrito lo que yo escribí, y efectivamente me resultaba asombroso y también tranquilizador y también halagador que hubiese tantos puntos de coincidencia. Espero no equivocarme si hablo de una sensibilidad común, sensibilidad de lectura común, independientemente de las instituciones. También hay que preguntarse, yo eso no lo tengo muy claro, cómo habita cada uno y cómo se las arregla cada uno al interior de la institución en la que trabaja. Eso yo no lo tengo muy claro de mí mismo y menos de los demás, pero quiero decir, estar en una institución, habría que preguntarse por las maneras de estar en una determinada institución. A mí, en lo personal, esto es solo un comentario personal, no me termina de cerrar en realidad me disgusta la fórmula que se usa en ámbitos universitarios de institución de pertenencia. Cuando hay que llenar formularios o mandar artículos, tenés que poner tu nombre y luego una frase, una fórmula que es institución de pertenencia. Yo ahí no lo digo por vos, Mariano, ni por Raúl Rodríguez. Yo ahí contesto Boca Juniors. La institución con la que yo tengo una relación de pertenencia es esa. La Universidad de Buenos Aires es el lugar donde yo trabajo, es un lugar al que le debo mi formación, es un lugar con que tengo
deuda y el compromiso, e incluso el afecto de haber sido el lugar donde pude estudiar, pero no usaría la palabra pertenencia. No me entusiasma la idea de que un empleado se sienta en una condición de pertenencia respecto del lugar donde lo emplean. Más allá de que soy muy feliz de trabajar en la Universidad de Buenos Aires y me da mucho orgullo y le estoy muy agradecido, no les pertenezco. Martín. No es mi institución de pertenencia. Entonces yo te diría, digo, Mariano, depende del modo en que cada uno habita la institución en la que trabaja. Y perdón, una aclaración nada más. Que en realidad cuando dije institución estaba pensando más bien no en las universidades, sino en la institución de la crítica literaria argentina y en sus desplazamientos globales, donde a pesar de trayectorias diferentes, y en algunos casos entre ustedes marcadamente diferentes, como dijo Julio, llama la atención o subraya una pertenencia común a una institucionalidad de una forma de pensar la literatura argentina que se viene desarrollando, digamos, que tiene una tradición, digamos, que puede empezar en diferentes comienzos entre los años 60 y los años 80, y que a pesar de sus diferencias, y yo diría de sensibilidades diferentes de ustedes dos, brillantes los dos, pero diferentes, coincidencias que tienen que ver, no, que tienen que ver, no, que esa es la pregunta en realidad. Si tienen que ver justamente con una pertenencia a tradiciones de la crítica argentina en sus desplazamientos mundiales, digamos, que para mí sorpresivamente los encuentra en un punto más afín del que a lo mejor estuvieron antes en estos libros, que no leí. Está muy bien, eso es condición de posibilidad para preguntar. Sí, entiendo, porque leí los libros de Julio, claro, o su trabajo sobre Saer, por ejemplo, con el psicoanálisis como con una marca muy fuerte. Entonces entiendo que va por ahí y probablemente, no sé si Julio estará de acuerdo, quizás en términos de una inscripción en eso que bien llamaste una tradición de crítica literaria argentina, donde puede haber más diferencias entre los libros. La manera en que ponemos marcas o no ponemos marcas en ciertas referencias de la crítica literaria argentina. Sí, en cambio, una coincidencia sobre los textos del presente, los que hemos pensado o los que hemos subrayado, pero honestamente yo tendría que haber dicho primero que nada esto. El ensayo que Julio hizo, non nova sed nove, noten mi pronunciación latina, non nova sed nove, ocupa un lugar importante en el libro que yo escribí. Entonces hay una dimensión más que significativa en la manera en que yo mismo pensé lo nuevo, y esta paradoja de lo nuevo cuando lo nuevo ya fue, la reflexión que yo pude proponer incluye lo que Julio ya había planteado en ese libro anterior a ¿Qué será la vanguardia? Entonces creo que hay una articulación, por lo menos una deuda de lectura, en mi caso, que obviamente hago constar en el libro, y que creo que hace a los lazos de afinidad por sobre las diferencias. O permiten detectar esos lazos de afinidad, aunque hay diferencias. Yo creo que en el campo de la lectura de la crítica literaria argentina, donde quizás puede haber más diferencias, que hemos conversado ya con Julio algunas veces. Martín, vos mencionabas que salieron muy en la misma fecha, y ustedes sé que cada tanto hablan o que intercambian opiniones, reflexiones. ¿Sabían que estaban escribiendo sobre el mismo tema a la vez? ¿O no tenían ni idea de que...? Bueno, ahora caemos en el chisme. Yo de curiosa quiero saber, tipo, ¿sabían que iba a salir otro libro? A veces uno... Le escribí a Martín para felicitarlo por una columna de perfil que me había gustado mucho y le dije, acabo de terminar un libro sobre esto. Y él me contestó, yo estoy escribiendo sobre esto. Y era exactamente lo mismo. Sobre el mismo Después tema. salieron la misma semana. O sea que también está la explicación mágica
es mi doble, imperfecto, porque a mí no me gusta el fútbol y a él no le gusta el vino. O sea que no somos... Y están en diferentes continentes, así que... quiero... Es un libro, podríamos decir, es como una especie de 2 libros a 4 manos, de 2 pianos que se desconocían mutuamente. Creo que estaban escribiendo a la vez. Quiero avisarle en realidad a Francisco, sí, que no me olvidé a Francisco, que no me voy a olvidar de su pregunta que está en el chat, pero la voy a saltear, porque voy a juntar 2 o 3 preguntas que creo que tienen bastante en común para también agilizar y poder ir terminando en unos minutos. Hay 3 preguntas que refieren a ¿por qué vale la pena seguir hablando de las vanguardias? ¿Cuál es el valor de las vanguardias y de qué otro modo se podría llamar? Por acá quiero leer, dice, no se puede hablar de literaturas de las retaguardias, de las diferencias, ¿cuáles serían como otros modos de nombrar? ¿Y cuál es el valor de las vanguardias? Dice Hernán, en el sentido de la complejidad y la profundidad de las creaciones literarias y artísticas. Entonces creo que son 3 preguntas que se pueden englobar en una y sintetizar un poco en esta idea de ¿por qué seguir hablando de vanguardias? Yo puedo hacer un comentario un poco anarquista, ¿no? Frente a eso, o nihilista. Justamente una de las cosas que me preocupan es eso de tener que nombrar, ¿no? O sea, la compulsión de la denominación como paso previo para el conocimiento del objeto, pero que lleva muchas veces a una deformación del objeto. Y toda el abanico de los posts que han aparecido en los últimos 10 o 15 años es como una caricatura, una farsa, digamos, de un gesto que es habitual, que es el conocimiento pasa por la denominación. Y el campo de batalla de la crítica literaria, porque también es un campo de batalla, muchas veces pasa por a ver quién inventa el concepto que logre cuajar, ¿no? O que, con el cual los lectores pueden identificarse. Para mí un ejemplo perfecto de eso es el concepto de posautonomía, ¿no? O sea que es algo que es como una operación de marketing, digamos, conceptual. Yo creo que la cuestión es, está bien, cuando damos clase de historia literaria o cuando está en primer año de la universidad, etcétera, bueno, denominemos, ¿no? Pero en la práctica de la crítica literaria, digamos, profesional, habría que poner en duda los modos, los usos de la denominación, ¿no? Y tomando conciencia de los riesgos de la denominación. Yo creo que esto que... Sí. Perdón. No, el resto es para vos, digo. Ah, no. Yo diría... nos devuelve también al comienzo de nuestra reunión de hoy, que era definir y no definir, o cuál es el problema de definir, y que no era porque no quisiéramos definir o no pudiéramos definir. Es esto que acaba de plantear Julio, que yo diría es un problema para cualquier noción, cualquier formulación que suponga una cristalización, plantea un problema, y en el caso de una noción como la de vanguardia, tanto más. Yo diría los conceptos, las categorías, retomando las preguntas que mencionaste, Brenda, que yo vi en el chat también. Uno vuelve sobre ciertas cuestiones cuando considera o presiente o advierte que nos van a permitir pensar un cierto campo de cosas que nos interesan, que nos van a permitir pensar, abrir una cantidad de cuestiones. Por eso, respecto del realismo, yo ahí veía, tengo una posición distinta, y alguna vez me permití parafrasear a un dirigente sindical argentino y proponer: hay que dejar de hablar de vanguardia por 2 años. Porque hay un punto en el que la categoría o la denominación aplicada a prácticamente todas las literaturas, a todas las estéticas, a escritores tan dispares, o casi no hay escritor de que no se haya dicho, se diga o se pueda decir que es realista. Por lo tanto, empiezo a pensar que es una categoría que es más lo que impide ver que lo que deja ver, que lo que habilita a ver. Es más lo que obstruye que lo que ilumina, si me permite una expresión clásica. Porque el realismo empieza a ser un poco todo. Laiseca, Saer, Washington Cucurto,
Bernardo Cordon, Castelnuovo y Borges. Entonces empiezo a pensar que como categoría no está ayudando a discernir. La palabra también sería discernir, me parece a mí, pero eso sería materia de otra discusión. Creo, en cambio, que plantear la cuestión de la vanguardia, plantearla, ni resolver una definición, ni hacer, digamos, una clasificación de dónde hay vanguardias y dónde no, porque cuando decimos Cachajian, Ortiz, no estamos etiquetando vanguardistas. Ni en el libro de Julio ni en el mío pasa eso. Me parece que introducir o volver sobre la cuestión de vanguardia lo que nos permitió es abrir un campo de problemas y abrir una cantidad de cuestiones a pensar que permitió, por ejemplo, revisar o, en mi caso, volver sobre el Borges de los años 20, el martinfierrismo en los años 20, el tenor, digamos, vanguardista de la crítica, la presencia de un tenor vanguardista en la crítica argentina, volviendo a la cuestión de las lecturas, y repensar el mapa, Libertela, Aira, Saer, Puig, Walsh, Piglia, poder repensar y rearmar ese mapa en otra clave. La vanguardia, volver sobre la cuestión de la vanguardia, me parece que nos ha permitido eso, abrir un campo de reflexión, parafraseando el libro anterior de Julio, pensar de nuevo viejos asuntos. No va a ser nove, pensar de nuevo viejos asuntos o viejos autores, plantearle problemas nuevos a esos mismos textos o esas mismas tradiciones. Y desde ahí a la vez pensar el presente. Que no es nunca, insisto, ni una definición de qué es vanguardia y qué no, ni una clasificación. Creo que debemos haber tenido muy presente, tanto Julio como yo, los dolores de cabeza que le trajo a Bloom la lista final del canon occidental. No hacer un listado de vanguardistas, porque fatalmente van a aparecer el que te faltó y el que te sobró. No se trata de eso. Usamos o volvimos a la cuestión de la vanguardia con el campo de problemas que habría. Con todo esto me parece que hay una defensa de la complejidad, ¿no? Y el derecho a no entender del todo, ¿no? Y dejar abierto ese espacio de incertidumbre, de descubrimiento, de puesta en duda, etcétera, que es cada vez más difícil hacerlo en el mundo contemporáneo, ¿no? O sea que en ese sentido la complejidad también es algo de resistencia ante ciertas simplificaciones afectivas e ideológicas que circulan como verdades. He notado en las redes sociales, que como ustedes sabrán, quizás yo frecuento, noté con preocupación que la formulación es más complejo, empezó a repetirse como objeto de ironía o de sátira. La burla sobre la formulación es más complejo. La idea de que en esa formulación había una trampa, o sea, la pretensión de que todas las cosas son simples y por lo tanto no exigen pensarlas demasiado. Me parece que es un signo de época también, que la formulación es más compleja en lugar de ser un desafío a que las cosas efectivamente son complejas. Y cuando no lo son, es que entonces hay que complejizarlas. Que la expresión es más complejo, se haya vuelto objeto de burla sistemática en las redes, me parece una mala señal del estado de cosas en estos tiempos. En francés, intelectual para los chicos es un insulto. En la escuela se trata de intelectual. En Francia, los chicos en la escuela se insultan diciendo vos sos un intelectual. O a veces está esta cuestión de la acusación de decir, bueno, decís es más complejo porque en realidad no lo sabés, ¿no? Como claro, si no se quisiera explicar. Eso claro, que es una manera de escabullirse la cuestión, es decir, es más complejo. Lo que pasa es que pasa eso cuando alguien dice más complejo y luego no continúa hablando. Claro. La frase es más complejo es el punto de partida, no el punto de llegada. Justamente de eso se trata. Y de no cerrar sentido. Yo quisiera decir que ambos libros me parece que invitan a ir hacia otras lecturas, a releer las ideas y no a esto de comprender totalmente, sino, bueno, seguir releyendo, seguir leyendo, y esa es un poco también la invitación que hacen ambos libros. Quiero cerrar con una última pregunta, agradecerles muchísimo por este ratito de charla. Y voy a cerrar con esta pregunta que estaba por acá, que dice, si ven algún diálogo entre literatura feminista, distopías y vanguardias. Cerramos con esa última pregunta. Quien quiera comenzar.
Me estás... Pero París, ¿no? Como siempre. Primero París, como siempre. Bueno, efectivamente, en todo caso, mi trayectoria, el problema de la literatura femenina o de mujeres fue un verdadero problema en la escritura del libro, porque el corpus que iba armando era un corpus de escritores, ¿no? Y a pesar de todo, no soy tan esquizofrénico o autista como para no darme cuenta que había un problema, ¿no? Que traté durante todo el final del proyecto, pero durante un tiempo largo, de saber cómo lo enfrentaba, cómo lo decía, cómo lo analizaba, etc., ¿no? Y finalmente ese trabajo, que fue un trabajo largo, porque leí muchísimo y pensé muchísimo, llevó a encontrar un punto de contacto, no forzado, sino que me parece justificado, entre vanguardia y literatura feminista, ¿no? En el caso de Cabezón Cámara. O sea que Cabezón Cámara, dentro de su reivindicación explícita, digamos, de cierto feminismo literario, al mismo tiempo recurre a la vieja estatua del museo de la vanguardia, ¿no? En particular en alguna de sus novelas, no igual en todo, ¿no? O sea que hay efectivamente esa coincidencia en una escritora que me parece en ese sentido ejemplar por la radicalización de la forma, ¿no? El aspecto subversivo de performance de su escritura y la escritura política al mismo tiempo, la escritura con un contenido político. Ahora, lo que no entendí de la pregunta es distopía, porque ¿por qué la literatura feminista tendría que tener que ver con la distopía? Más bien es con la utopía, ¿no es cierto? ¿No? Inclusive el lenguaje inclusivo, la defensa del lenguaje inclusivo puede verse como una actualización de algún ideal vanguardista, es decir, cambiar el lenguaje es cambiar el mundo, ¿no? En eso una dimensión más bien utópica, ¿no? No en el sentido peyorativo, sino en el sentido positivo. Yo creo que efectivamente existe esa conexión, como bien lo dijo Julio, feminismo, vanguardia, pero que no es una conexión intrínseca. No es una conexión intrínseca. Quiero decir, hay también una literatura feminista completamente o mayormente conservadora, en los términos que estamos planteando en esta conversación. Es decir, también hay una literatura feminista que vuelve sobre los estereotipos, o que reproduce estereotipos, reproduce fórmulas o reproduce cristalizaciones. En algunos casos, estereotipos y cristalizaciones de género, y en algunos casos, estereotipos o formas conservadoras de la propia literatura, quiero decir, vuelven sobre el viejo modelo de la literatura de mensaje, el viejo modelo de la literatura de la bajada de línea y el mensaje. Entonces ese tipo de literatura está en las antípodas de la vanguardia. Por eso digo, claro que hay una relación, no hay una relación intrínseca. Hay una literatura feminista, a mi entender, como dije, en las antípodas de cualquier variante de este espectro premeditadamente abierto que hemos llamado vanguardia, y hay una que efectivamente responde a lo que aquí de un modo completamente abierto hemos llamado vanguardia, es decir, como planteó Julio, experimentación de formas, dislocación de lenguajes, dislocación de la tradición. El punto en el que hay un punto que hemos coincidido, el punto es las aventuras de la China Iron de Gabriela Cabezón Cámara, donde hay efectivamente una manera de dislocar la tradición y al mismo tiempo, otra vez, no es lo nuevo o la tradición, sino lo nuevo como el caballo de Troya, un caballo de Troya con un gaucho arriba y una china atrás, digamos, y la china tira el gaucho y el caballo de Troya entra a la literatura y efectivamente es un caballo de Troya que se mete en la tradición y tiene esa forma de lo nuevo que se activa no por la supresión de la tradición, sino porque le mete un caballo de Troya a la tradición adentro. Y me parece que Gabriela Cabezón Cámara hizo eso con el Martín Fierro. Entonces ahí sí efectivamente hay una literatura feminista de vanguardia. Yo me encontré con el dilema de que encuentro ese mismo experimentalismo, esa misma dislocación de formas en el lenguaje
en las novelas de Ana Ojeda, que resulta que es la editora de Paidós, donde salió el libro. Entonces dije, por un lado dije, ¿cómo la voy a poner si es la editora? Y al mismo tiempo pensé, pero qué injusticia sería excluirla, cuando yo por mí la incluiría, solo porque trabaja de editora en Paidós. Tengo que, digamos, ser honesto con lo que yo mismo pienso de la literatura que leo. Entonces también Ana Ojeda, y lo que hace Ana Ojeda con el lenguaje, que pone incluso el lenguaje inclusivo en otro grado, lejos de la moral bien pensante, consigue, digamos, quitarlo de ese circuito de la moral bien pensante y convertirlo en un instrumento de disrupción y de corrosión. Así que por el lado de Gabriela Cabezón Cámara, por el lado de Ana Ojeda, mi respuesta es que sí, y por el lado de muchas otras literaturas más convencionales o enteramente convencionales, de estereotipo y de fijezas y de cristalizaciones, yo en esos casos respondería, en esos casos, no. Bueno, acá Celia pregunta por Aurora Venturini. Hay dos nombres, hay uno del que no me acuerdo bien y no volví al libro porque ya está. En más de un momento dije la Iseca. ¿Cómo tendría que entrar la Iseca? ¿Cómo podría entrar la Iseca? Ese es uno. Y el otro fue Aurora Venturini, efectivamente, que podría o debería haber entrado y no entró. Quiero decir, lo que plantea María Celia, María Celia, ¿qué haces? No vi el apellido, entonces dije, es una... No es ella. Sí, efectivamente. Casi dijera si podría entrar perfectamente. Lo que comentaba recién de Bloom y el canon occidental no era por sustraerme de las discusiones de alternativas posibles, sino efectivamente ahí hay un campo abierto. Y voy a ser absolutamente sincero, porque ¿por qué no habría de ser absolutamente sincero? Leí Aurora Venturini este verano y el libro ya estaba listo. Y a medida que le leí decía, ay, podría haber entrado, tendría que haber entrado. Claro que podría haber dicho, paren las rotativas, que tengo una página que agregar. Es cierto, pero como tampoco el libro tiene un gesto de clausura en algún sentido, tampoco tiene el gesto, pues sería disparatado, decir, vanguardia es esto y solamente esto, está claro que hay muchas alternativas que faltan. Rápidamente pienso en esas dos, la Iseca y Aurora Venturini son dos de los primeros nombres que dije, ay, esto podrían o deberían haber estado incluidos. De todas maneras, canon, ¿no? Y si después es leído como canon, ¿no? Pero en el momento de escribir el libro uno va eligiendo por razones también contingentes, ¿no? Lo que parece adaptarse mejor de manera un poco egocéntrica a lo que uno quiere decir. Pero los que no están no es una escala de valores, ¿no? Por supuesto. Hay algo con respecto a eso. Primero, efectivamente, los que no están no quiere decir que no son. Porque al mismo tiempo nosotros no somos los árbitros de quiénes son y quiénes no son. Ni pretendemos ser, yo saldría corriendo de un lugar semejante. Así que efectivamente está abierto, está genuinamente abierto ese asunto. Sí, también al momento de la escritura, ¿no es cierto? El momento en el cual escribieron ambos libros. Por acá yo me sumo a las palabras de Marcela que dice, muchas gracias a los intelectuales, no es un insulto, ha sido muy, pero muy interesante, así que muchas gracias a ambos, Martín, Julio. Voy a repetir el nombre de los libros, porque hay quienes entraron tal vez después y los estuvimos repitiendo en el chat. Martín Cohen, La Vanguardia Permanente, que es de Paidós, y por el lado de Julio... Ahí estamos. Cuidado, Siul, se abrió el micrófono, Siul Vargas. Ahí está. Sí. Ahí está. No. Ahí estamos. Bien. Repito, por el lado de Martín Cohen, La Vanguardia Permanente, y por el lado de Julio Premat,
¿Qué será la vanguardia? Utopías y nostalgias en la literatura contemporánea. Ha pasado de todo en este Zoom, así que cerramos con los intrusos que se meten a veces. Por acá, ahí está. Pero los intrusos no ponen porno, se ve que nos tiene por pacatos a nosotros. Bueno, pero acá son intelectuales, no les van a poner porno. Ah, es cierto, debe ser eso. Pusieron otra cosa, así que bien. Bueno, les agradezco nuevamente a ambos, me parece que ya llegamos al final de este diálogo y de esta charla. Les agradezco siempre, y creo que acá hablo en nombre de todas las personas que se unieron, la pasión, la generosidad y la claridad de sus ideas y de su diálogo, que no por eso implica simplificar los conceptos, sino por el contrario, invitar a la lectura y a la relectura. Muchas gracias a todos, buenas noches. Un placer, gracias a todos. Gracias, hasta la próxima. Chao.